¿Cómo están? ¿Contentos? Qué bueno. Hoy, hoy hay una buena plática. Hay una buena plática y quiero que todos nos dispongamos a que Dios nos hable. Y yo en primer lugar, ¿ok? Pero esta es una plática que debe de llegar al fondo de nuestro corazón y ayudarnos, si no es que potenciarnos para cambiar nuestra vida en Cristo. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos, alabamos tu nombre, nos rendimos a ti esta mañana y te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hable, que seas tú el que construye en nuestras vidas, que seas tú el que nos lleva paso a paso, Señor, para cambiar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos al libro de Segunda de Samuel, por favor. Capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 5. Fíjense bien, la vida de David, el rey David, es muy conocida entre muchos otros hechos por este detalle, que aunque se ve complicado y difícil, dio pie a que su vida cambiara y fuera muy diferente. Quiero que analicemos muy bien lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba, ¿qué? Bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Ilaim y esposa de Urías hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella, luego regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje. ¿A quién? A David. ¿Qué decía el mensaje? Estoy embarazada. David debió haber ido a la guerra, no fue a la guerra, se queda en el palacio, anda por ahí en la azotea del palacio, observa a una mujer y es atraído por esta mujer porque evidentemente pues la ve bañándose y la hace suya y le llega un mensaje directo a su corazón: estoy embarazada. Eso ponía en gran riesgo su posición, no sé si me explico. Él era el rey de Israel, él era el hombre que buscaba la presencia de Dios, él era el hombre que estaba delante de la presencia de Dios y sabía que un hecho de este tipo sería bastante terrible para su posición y su persona. Y se angustió y manda a traer Urías. Si ustedes recuerdan, este Urías es uno de los valientes de David. Era un hombre de infantería, ni siquiera era un general, ni mucho menos, era un hombre de infantería, pero era un hombre muy valiente. Lo manda a traer y intenta cubrir lo que él había provocado y lo manda a dormir a su casa, y el cuate pues no lo hace, porque estaban en tiempos de guerra. David se enoja y le: ¿por qué no fuiste? Por eso te di tiempo. Él lo que quería era que estuviera con la esposa y pues cargarle el asunto a él, no sé si me explico. Al siguiente día pues va y lo emborracha para ver si así va y se duerme,
y está con la esposa, pero ni aún así lo hace. Y David seguía angustiado y manda que pongan a Urías. En algunas versiones dice donde arrecia la batalla, justo al frente. En pocas palabras, lo mandó matar. Y muere Urías. Muere, y vamos al versículo 26 y 27 de ese mismo capítulo. Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado. ¿Qué dice al final? Con lo que David había hecho. El Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Déjenme decirles algo, para este entonces David ya tenía 5 esposas. Y fue por la 6ª. Y se casó y pues ahí le tapó el asunto, no sé si me explico. Y pensó, pues no pasa nada. No pasa nada. Solo unos cuantos muy probablemente entendieron lo que estaba pasando. Pero no pasó nada. Pasó algo más de un año. Y David es confrontado por un hombre que era propiamente llamado su pastor. Estamos hablando del profeta Natán. ¿Sí me están oyendo? Va y habla con él. El profeta llega muy amorosamente, y subrayo lo de amorosamente. Vamos a ahí en el capítulo 12, por favor. Siguiente capítulo, versículos del 1 al 6. Vean lo que le hace. Vean lo que hace Natán. Dice: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. ¿Quién le manda la historia a David? Es Dios mismo, ¿se fijan? Dios mismo decide mandarle esta, llamémosle, historia a David. Y le dice: había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esta ovejita, la cual creció junto con sus hijos, y la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su mismo vaso, y él la acunaba como a una ¿qué? Hija. Bien tierna la historia, ¿verdad? Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó ¿para quién? Para su invitado. Entonces David se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vive, juró, que el hombre que haga semejante cosa merece ¿qué? La muerte. Siguiente versículo. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido ¿qué? Compasión. Vamos al 7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré ¿de qué? Del poder de Saúl. Vamos a dejarlo ahí. Lo que Natán le estaba diciendo a David: de quien estamos hablando es de ti. Hasta aquí creo que todos conocemos la historia y no pretendo hablar del episodio en sí, sino de la importancia
que debe de haber en la vida de nosotros de ser confrontados con la verdad. ¿Hay episodios en nuestra vida que no nos gustan? ¿Hay episodios que quisiéramos que quedaran bajo la tierra? ¿Me están oyendo todos? O tal vez estamos viviendo una vida en la que sabemos que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero no pasa nada y luego lo arreglamos. Dios es misericordioso. Y como no pasa nada, pensamos que podemos seguir así. No sé si me explico. No pasa nada. Podemos seguir así. ¿Cuántos saben que Dios no puede ser burlado? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Significa que Dios, ¿qué? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y déjenme decirles algo. Hasta antes de que el profeta Natán fuese con David, David hubiese llevado una vida similar a la de su sucesor. ¿A quién sucedió David? Al rey Saúl. El rey Saúl nunca obedeció a Dios, por más que el profeta Samuel iba y lo amonestaba, Saúl seguía haciendo sus cosas. No sé si me explico. Samuel, el profeta, le decía a Saúl: vas a la guerra y acabas con todo, y él se quedaba con cosas y no obedecía y le aventaba la culpa a otros. No sé si me explico. Cerraba su corazón y no escuchaba la voz de Dios. Entonces, el destino de David hubiese sido tal vez peor que el del mismo Saúl. ¿Sí me están entendiendo? Pero David tuvo dos cosas a su favor. Dos cosas importantes. Y quiero que me entiendan, son los primeros dos reyes de Israel, Saúl y David. Y lo que Dios nos estaba mostrando con la vida de estos dos reyes a nosotros hoy día es que tenemos que elegir entre vivir la vida de Samuel, de Saúl o de David. ¿Por qué? Quiero ubicarlos muy bien. Muy bien. David tuvo dos cosas importantes en su vida. La primera, tuvo un pastor llamado Natán. ¿A qué me refiero con que tuvo un pastor llamado Natán? Este pastor no tuvo miedo de ir a confrontarlo. ¿Sí me están oyendo? Sabía que lo podía matar, porque ya David ya había matado a uno para tapar su problema, ¿sí o no? El profeta Natán estaba en la misma situación. Si alguien le podía haber descubierto el pastel a David, era Urías. ¿Y qué le pasó a Urías? Lo mató. El mismo profeta fue y se expuso a morir, porque David era el rey. Pero el profeta fue y habló. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué subrayo hoy esto en nuestros días? Líbrenos Dios de no ayudarles a todos ustedes y a nosotros mismos a ser confrontados con nuestro pecado. ¿Sí me están oyendo? Si alguien no te confronta, tú te vas a quedar callado. Probablemente tú no hagas nada. Y la responsabilidad de la iglesia hoy día sí es hablar de amor y de misericordia y de gracia, pero también confrontar. También confrontar. Porque en el fondo es un acto de amor. ¿Me están oyendo? Es un acto de amor. Y lo primero que hizo David fue escucharlo y no tuvo una reacción violenta.
Pero le dieron un mensaje muy claro, ¿sí o no? Muy directo. Si algún día, por alguna situación, tú cambias de iglesia, por cambio de ciudad o de rumbo, lo que tú quieras. Pero si vas a dar a una iglesia en donde no eres confrontado y no eres incomodado en tu lugar, salte de ahí. No vas a avanzar. Y te va a pasar lo que a Saúl. ¿Sí me están oyendo? Es bien importante que hoy día la iglesia siga haciéndolo. Y líbrenos Dios a nosotros los pastores de no hacerlo amorosamente, sin abusar, sin imponer cargas. ¿Sí me están oyendo? Sin mandar juicios. Porque el profeta Natán no fue y le dijo a David: ¿por qué la regaste? No sé si me explico. No debiste hacerlo. Él le cuenta una historia amorosa, que fue una palabra convincente, ¿sí o no? Muy aguda y muy directa. Pero logró algo en la vida de David: provocar una tristeza que lo llevara al arrepentimiento. Amados, sin confrontación no hay tristeza. Sin tristeza no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, la presencia de Dios se aparta de tu vida. ¿Me oyeron todos? Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl decía a David: toca el arpa porque la presencia de Dios se ha apartado de mí. Al último fue con una bruja porque decía: ya Dios ni me escucha, ya Dios no está conmigo. Y quiero que entiendan algo: si hay, lo peor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es que la presencia de Dios se aparte de nuestras vidas. Porque en ese momento el Espíritu Santo ya no te va a confrontar, no te va a redarguir y te va a entregar al pecado. Lo que estaba haciendo Natán es un acto de amor. ¿Cuántos saben que en la vida hay pláticas difíciles? Hay momentos difíciles que tenemos que confrontar. Muchos hombres o muchas mujeres en el matrimonio: no, mejor no le digo porque se enoja. No, se va a molestar. Hay que tener esos momentos difíciles porque son actos de amor. Y hay que confrontar cuando hay que confrontar, amorosamente y con un objetivo. Toda confrontación y toda amonestación es para construir y buscar una tristeza de Dios que lleve al arrepentimiento. ¿Me están oyendo todos? Entonces David tuvo alguien que lo confrontara de la manera correcta y abrió su corazón. Por eso la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque supo escuchar y no cerró su corazón. Cuando alguien cierra su corazón, cuando dice: no, yo estoy bien, a mí no me van a decir qué hago. No sé si me explico. Es el que no le da opción a la palabra de Dios para que venga y produzca fruto en su vida. Se endurece y no acepta. David no fue así. El gran secreto de David fue la apertura de su corazón a estar abierto a recibir verdad de Dios en su vida. La iglesia hoy día, y ojalá hay algunos pastores que escuchen esta plática, nuestra obligación es amorosamente confrontar a todo mundo. A todo mundo.
No importa si eres pobre, si eres rico, no importa si sirves o no. Digo, que estés sirviendo, no que no sirvas. No importa cómo seas. Es nuestra obligación en la iglesia confrontar amorosamente y decirte: esto está mal en tu vida. Esto no puede ser. Esto debe de cambiar. Y créanmelo, las pláticas difíciles son muy incómodas, ¿sí o no? Porque no sabemos la reacción del otro. Pero aprende a ponerte en las manos de Dios para que Dios haga su obra en tu vida y no cierres tu corazón. No te bloquees. Donde no hay una palabra convincente, aguda, penetrante, no va a haber tristeza y no va a haber un cambio. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando te cae el 20 que la has estado regando, viene una tristeza de Dios? Pero es una tristeza que lleva al arrepentimiento. Esa es la buena tristeza que debe de haber en nuestras vidas. Quiero llevarlos a 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Vean lo que dice Pablo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, los había amonestado a los de Corintios, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran ¿qué? Repítanlo todos. Sino que el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran ¿qué? Conducta. Si no eres confrontado, si no eres entristecido por lo que a la ofensa que le has hecho a Dios y a los que te rodean, tu conducta no va a cambiar. ¿Me están oyendo todos? Pablo dice, porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño. ¿En qué? Dile al que está a tu lado: cada vez que nos confronten en esta iglesia, no nos van a dañar, nos van a amar. Cada vez que nos confronten en esta iglesia, no nos van a dañar, nos van a amar. Así es que si te sientes incómodo, qué bueno. Así es que si tienes tristeza, gracias a Dios. Solo así vas a cambiar. No necesito decirles, levanten su mano. Quienes hayan tenido conductas erróneas hasta el día de hoy. Lo que sí pretendo es confrontarnos todos, empezando por mí, para que esa tristeza provoque un cambio de conducta. Digan amén. Amo al pastor. Quiero que sepan algo. Cuando el Señor me llamó a servir, lo primero que me puso fue amor y compasión por la gente. Pero lo segundo fue un llamado a ser confrontado y a confrontar. Hay hombres que me hablan por teléfono: pastor, traigo un problema, quiero hablar con usted. Y yo le digo, piénsatela bien, porque te va a doler, pero una cosa sí te digo, vas a cambiar. ¿Me oyeron todos? Vas a cambiar. Hombres, ¿cuántos han ido a una consejería y has sido confrontado y fuiste llamado a cambiar? Levanta tu mano. Hello.
Déjame decirte algo, amado. Si esta palabra está retumbando en tu ser, es porque necesitas ser confrontado si quieres cambiar. David se arrepintió. David hizo lo que Dios esperaba que él hiciera. La presencia de Dios nunca se apartó de su vida y cumplió con su propósito. Saúl no. Ahora quiero aclarar otra cosa bien importante. Todo pecado trae consecuencias. ¿Me oyeron todos? Si tú dices, oye, Dios perdonó a David, sí, pero trajo consecuencias. Te voy a decir por qué. Cuando le contaron la historia, él dictó la sentencia y dijo, el que tal ha hecho, que pague 4 veces el daño que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Y el daño que él hizo fue matar a Urías, ¿sí o no? Aparte de haberle sido infiel, ¿sí o no? Quiero que sepas algo. El hijo de David, que fue engendrado con Betsabé, murió. Amón, hijo de David, también murió, joven y de manera violenta. Absalón, no se diga, y Adonías también. Entonces, el juicio que él mismo dio se cumplió con sus hijos. Dios lo perdonó, sí, pero hubo consecuencias de su pecado. ¿Por qué te subrayo esto, amado? Padres, todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios va a repercutir en nuestra siguiente generación. Arrepiéntete a tiempo y que los daños sean menores. ¿Por qué? 4 hijos de David pagaron el asunto, 4. Uno era un inocente, los otros ya eran adultos, pero 4 murieron violentamente. Cuando Dios te llame a tomar decisiones radicales, no le pongas precio, no sé si me explico, no escatimes, ve y hazlo, porque hay consecuencias. Tal vez dirás, sí, Dios, estamos bajo la gracia, sí, pero hay consecuencias. Y nuestra responsabilidad como pastores no es a venirte a asustarte, es a venirte a ayudar a que seas confrontado, a que seas entristecido y a que cambies tu conducta. La misericordia de Dios es muy grande, sí, pero Dios es justo. ¿Ok? Dios es justo. ¿Puedes mostrarme 2 Corintios 7:12? Pablo dice, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les dice a los de Corinto. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales, dice, son a nosotros. También la confrontación lo que hace es abrirnos los ojos y ver realmente quiénes somos. ¿Sí me estás entendiendo? Porque cuando eres expuesto a una verdad de Dios, Dios te muestra cómo eres. Y todos tenemos un llamado a cambiar y a ser diferentes, a brillar como hijos de Dios. La próxima semana, por ningún motivo vayas a faltar. Vamos a dar la visión de la iglesia para el 2022. Estas pláticas son una preparación para lo que Dios quiere hacer el año que entra. Si nuestra conducta no cambia, no brillamos. ¿Sí me entienden? Por eso di esta plática,
Por eso dílasela de la semana pasada y lo voy a seguir haciendo hasta el resto de diciembre. Para que genuinamente todos cambiemos y brillemos. Ya basta de pandemias. Y es momento de estar juntos y trabajar. Y trabajar recibiendo la bendición de Dios por nuestros cambios, por nuestra manera de ser. ¿Cuántos sienten un llamado a ser mejores en Cristo? Si tú no lo sientes, te damos pan, no te creas. No te damos pamba. Pero quiero que sepas algo, es la presencia misma de Dios en tu ser diciéndote: hijo mío, te amo, cambia. Hay un versículo que todos conocemos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios que al mundo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. El problema es que mucha gente no entiende el significado de la palabra creer. Creer no es decir, pues yo le entro, seguro contra fuego, yo soy uno de ellos. Creer significa amarle, seguirle, rendirse, someterse, ser su siervo. ¿Sí me están oyendo? Es todo eso. Eso es creer en Jesús. Por eso Jesús continuamente dice: el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Porque creer en su palabra es vivirla, es sujetarte a Él y ser confrontados. Padres, les adelanto un poquito, el próximo año tenemos escuela para padres. Tienes que aprender amorosamente a confrontar a tus hijos. Digan amén. En pocas palabras, no puede haber chiqueados en la casa. Digan amén, padres. Hijos, pongan sus barbas a remojar. No puede haber chiqueados. Dice la Biblia: el hijo necio es orgullo, el hijo sabio es orgullo de su padre, pero el necio es vergüenza. Padre que no confronta, cría hijos que lo van a avergonzar tarde que temprano, porque no supo amorosamente, pero eficazmente confrontarlos. ¿Cómo es eficazmente? Buscando una tristeza que cambie su conducta, sabiendo que sus padres los aman, usando una vara con mucho amor, sin enojarse, con piedad, con misericordia, sabiendo que tienes un propósito para criar a tus hijos y llevándolos a los pies de Jesús. ¿Cuántos se dieron cuenta que si te sonabas a tu hijo en amor y lo disciplinabas, lloraba y le daba mucha tristeza? Esa tristeza los hizo cambiar su conducta. Y si no lo hiciste, hoy estás pagando las consecuencias. Pero mientras hay vida hay esperanza. Y los padres, aún con canas, pelones, viejos, arrugados, seguimos teniendo la autoridad para confrontar a nuestros hijos, aunque estén casados. Digan amén, padres. No es que vayas y te metas en su vida, es que si están fuera de la voluntad de Dios, sigues teniendo autoridad y decirle: estás mal. Quiero que sepan algo. Cuando recién se casaron Humberto y Fabi, a Fabi le dije algo. Le dijimos: no estás sola. ¿Sí me están oyendo? Seguimos siendo los padres. No nos vamos a meter en su vida.
a menos que veamos que están haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Porque tienen un problema, también somos sus pastores. Entonces por los dos lados les llega, no sé si me explico. O sea, no tienen opción. Y si mi nuera, que no conozco en persona, oye esta plática, quiero que sepa que vamos a tener la misma plática con ella y con mi otro hijo ya casado. Aunque te vayas de casa, si necesitas ser confrontado, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Tenemos que rendir cuentas a Dios. Como pastores, como padres, como madres, y no eludir las pláticas difíciles. Pues es que ya es grande, de todos modos está fuera de la voluntad de Dios. Ve y confróntalo. Como padre sigues teniendo la autoridad. ¿Me oyeron todos? Digan amén. Al fin que no te estoy mandando hoy, ponte a orar y Dios te va a ungir para que hables con amor. Ya no los podemos nalguear, pero sí podemos ponernos en manos de Dios y confrontar y decirles: esto no está bien, estás fuera de la voluntad de Dios. Si ustedes se fijan, el profeta Natán nunca le dijo a David: yo nunca lo hice. Él va y le dice: tú hiciste eso. ¿Sí me explico? Porque todos los hijos buscan excusas. Es que tú, es que nada. Es que aquí está la voluntad de Dios y estás fuera. Punto. O lo enderezas o todos pagamos las consecuencias. Y dije todos. ¿Cuántos se han dado cuenta que vamos en el mismo barco? ¿Se acuerdan de Noé? Todos iban en el mismo barco, en la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Están contentos? ¿Están bien serios, man? Déjame decirte algo. David le decía a Dios. A David lo que más le angustiaba era que la presencia de Dios se fuera de su vida. Es lo que más le angustiaba. No apartes de mí tu presencia, Señor. Porque él sabía que si eso pasaba, iba a tener la misma suerte que Saúl. Y al final de cuentas Dios nos pone a dos reyes. ¿Cuántos saben que Dios nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Cómo vas a gobernar? ¿Como David o como Saúl? Ahora, ¿hubo pérdidas? Sí hubo pérdidas, pero también hay promesas de Dios. Joel capítulo 2, versículo 25. Dios va a restaurar todo lo que perdimos, ¿sí o no? ¿Sí me oyeron? Dios lo va a restaurar. Dice ahí, el Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, saltón, langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor. ¿Contra quién? Contra ustedes. Pero vamos a ver dos proverbios para terminar. El primero, Proverbios 13, 18. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, ¿qué dice? Díganlo en voz alta: recibirás honra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Proverbios 6:23. Este me encanta. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva ¿a dónde? ¿A dónde? A la vida. Todos necesitamos pasar por ahí, ¿sí o no? Necesitamos pasar por disciplina correctiva, porque es el camino a la vida. No rehuyas
No rehuyas. Si rehuyes, no vas a cambiar. Si eres confrontado, vas a ser honrado. ¿Por qué? Porque vas a ser primeramente humillado. No huyas. Y por favor, si llegas a estar en una iglesia en donde eres confrontado y confrontado y confrontado, no la sueltes, ahí quédate. Te va a llevar al reino de los cielos. ¿Sí me están entendiendo? Ahí te va a llevar. Y te va a ayudar a cambiar tu vida, a ser un creyente genuino, a ser un creyente que no tiene de qué avergonzarse, porque Jesús lo ha reivindicado, porque Jesús pagó por su pecado y puede estar limpio delante de la presencia de Dios sin ningún sentimiento de culpa. ¿Quién quiere orar esta mañana? ¿Quién sabe que necesita orar? Ponte de pie y vamos a hacerlo. Levanta tus brazos al cielo y dile: Dios, yo sé que hoy tú me hablaste a mí. Yo sé que hoy, Señor, tú tenías este mensaje para mí. No cierro mi corazón y lo abro, Señor. Enséñame a amar tu corrección, Padre. Enséñame a buscarla, a abrir mi corazón y no endurecerlo, porque yo necesito cambiar mi vida. Yo necesito brillar, Señor, y avanzar en el camino al que tú me has llamado. Me arrepiento de mi pecado, Padre. Dile: Señor, me arrepiento de mi pecado. Hoy decido cambiar. Hoy decido que tu Espíritu Santo tiene libertad para hablarme, frenarme, y declaro en el nombre de Jesús que si no puedo cambiar, voy a buscar quien me ayude para ser confrontado en persona y cambiar mi conducta. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Te alabo, Padre. Bendito seas, Señor. Amén, amén, amén.